No sé si te ha pasado sentirte más cansado de lo normal al subir escaleras o que te falte aire al ir caminando rápido o un dolorcito raro en el pecho que va y viene pero que tú atribuyes a que es estrés o reflujo del estómago y es posible que no sea nada. O tal vez sí, tal vez sea una señal de que tus arterias se están empezando a obstruir y tu cuerpo está intentando avisarte. El problema es que estos síntomas son como alarmas silenciosas. Están ahí pero no hacen ruido. Hasta que un día suena la gran sirena, la gran alarma, con un infarto o con un ictus. Y para entonces, a veces, puede ser demasiado tarde. Y encima, para rematar el asunto, en Internet está lleno de vídeos que te prometen que con un vaso de esto o con una cucharada de aquello, tus arterias se limpiarán y quedarán como nuevas, como si fueran tuberías de la cocina que las desatascas. Pero el problema es que no, lo siento, las arterias no se destapan como si fueran un fregadero atascado. Lo que no se dice, y me molesta mucho, es que muchas personas pierden el tiempo valioso creyendo que están actuando, leyendo, viendo este tipo de información, cuando en realidad lo que están haciendo es entretenerse o distraerse, pero no hacer lo que tienen que hacer. Por eso hoy lo que te propongo es hacer algo distinto, es en primer lugar entender de verdad qué señales puede dar tu cuerpo, en segundo lugar detectar el problema a tiempo y sobre todo qué errores no deberías cometer. Porque aquí va un dato que poca gente menciona. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en el mundo. Y solo para que te hagas una idea, se piensa que más del 40% de personas que sufren un infarto nunca habían tenido síntomas clásicos o típicos antes. Ni un dolor fuerte en el pecho, ni el brazo dormido, ni nada de lo que se ve en las películas. En muchos casos no se diagnostican a tiempo porque los síntomas son vagos, difusos, porque se confunden con ansiedad, con digestiones pesadas o con cansancio, con simple cansancio. Y mientras tanto, por dentro, lo que pasa es que se va acumulando este proceso que se llama aterosclerosis y esto va pasando durante años. ¿Y qué es esto? Pues esto de la aterosclerosis ya lo he explicado en otros vídeos, pero lo repaso. La aterosclerosis consiste en la formación de una especie de placa que se va formando y está hecha de grasa, de colesterol y de otras sustancias que se va pegando en las paredes de las arterias por su parte interior, como si fuera una autopista que se empezara a llenar de conos, de obras y de barreras hasta quedar al final totalmente bloqueada. Y lo peor es que ya dije que este es un proceso que puede avanzar durante años sin avisar, sin dar ninguna señal de alarma. Ahora bien, la buena noticia es que sí que se puede detectar antes de que sea demasiado tarde y que no hace falta vivir con miedo. Lo que hace falta es información. ¿Qué señales pueden indicar que tus arterias están empezando a obstruir? Y más importante aún, ¿cómo podemos distinguir una señal real de una falsa alarma? Esto a mí me parece fascinante, pero además de fascinante también es muy importante porque es vital. A veces puede irnos la vida en ello. Entonces aquí hay algo clave que hay que entender desde el principio. Un síntoma leve no siempre significa que el problema es leve. Y que no tengamos ningún síntoma tampoco significa que todo esté bien. Ahora bien, ¿cuáles son estos síntomas típicos? El primero es el dolor en el pecho, que es el más conocido, pero no nos referimos a cualquier dolor, porque también, a pesar de que es el más conocido, es el más malinterpretado. No cualquier dolor en el pecho significa que vas a tener un infarto, y al mismo tiempo hay infartos que ni siquiera duelen. Es decir, que esto es algo paradójico, que parece contradictorio, y aquí está el problema. Entonces, ¿cómo sospechamos que un dolor en el pecho puede ser un problema de obstrucción o de atasco en las arterias coronarias, las que alimentan el corazón? Pues generalmente cuando estas arterias coronarias se estrechan, el corazón recibe menos oxígeno del que necesita. Es como si fuera un coche que intenta subir una cuesta sin gasolina apenas, que se va forzando hasta que se ahoga y empieza a fallar. Lo que sentiremos es una presión, un ardor, una especie de peso incómodo en el centro del pecho. Y a veces este dolor, esta presión se irradia o se va hacia el brazo izquierdo, hacia el cuello, incluso a la mandíbula. No es un dolor punzante como si fuera una aguja, es más bien como si alguien te aplastara el pecho con la mano.
Y lo típico es que aparece con el esfuerzo físico o el estrés y mejora con el reposo. Esto es lo que se llama una angina de pecho, pero hay que tener cuidado porque la angina de pecho puede confundirse fácilmente con otras cosas. Por ejemplo, se puede confundir con un reflujo si sube hacia la garganta y tienes este sabor desagradable del ácido que sube hacia arriba. También se puede confundir con la ansiedad, sobre todo si aparece con palpitaciones y ya tienes un contexto en el que te hace sospechar que la ansiedad está allí. También se puede confundir con una contractura muscular si molesta al mover los brazos. Si mueves el brazo izquierdo y te duele, pues es posible que sea contractura. Hay que diferenciar cuánta es la duración, el patrón que tiene y el contexto. Si aparece al caminar rápido y mejor al parar, si es repetitivo, siempre con el esfuerzo y si va acompañado de sudor, frío o falta de aire, entonces sí que merece una valoración médica, o sea que atiende a esto que he estado comentando. Si aparece en reposo, es prolongado o empeora con el tiempo, no esperes a ir a urgencias. Otro síntoma, un segundo síntoma, es la fatiga persistente, cuando el cuerpo pide de alguna forma ayuda. Es una señal poco reconocida, pero la fatiga es una de ellas, pero no hablamos de un cansancio lógico después de un día largo. Hablamos de una sensación de agotamiento anormal, como si tu cuerpo dejara de funcionar, porque tuviera poca batería todo el tiempo. Imagina que tus músculos necesitan oxígeno para moverse, igual que un coche necesita gasolina para andar, pero si las arterias están estrechas, esta gasolina llega tarde o en poca cantidad. El cuerpo entrará en un modo de ahorro, intentará ahorrar, y entonces empiezas a sentir que subir escaleras te cuesta y era algo que antes no te costaba nada o apenas nada. Si ves que caminar 10 minutos te deja sin energía, e incluso descansar no te recupera, pues este tipo de fatiga que puede desarrollarse poco a poco y es peligrosa porque te acostumbras, puede ser que la achaques a la edad o al estrés o al trabajo, pero si notas que va bajando sin explicación, esto valdría la pena consultarlo. Aparte de esta fatiga, tenemos en tercer lugar la disnea, que esto significa la falta de aire sin motivo aparente. Notas que te falta aire. ¿Te falta aire al hacer esfuerzos que antes no te costaban? Pues esto puede deberse a que el corazón no está bombeando bien la sangre o que el oxígeno no llega a tiempo a los músculos, o a la respiración o a la musculatura de la respiración porque las arterias están obstruidas y el cuerpo lo nota. Entonces el cerebro se activa y aumentará la frecuencia respiratoria y tú sentirás que tienes ahogo, incluso en cosas tan simples como caminar rápido o hablar mientras subes una cuesta. En los casos más avanzados, esta sensación puede aparecer incluso cuando estás en reposo o incluso al despertarte por la noche. Muchas personas con este problema terminan durmiendo con varias almohadas para poder así respirar mejor. Después, otro síntoma, un cuarto síntoma, es la claudicación intermitente. ¿Qué significa esto? Es un dolor en las piernas al caminar. Es un síntoma muy típico en lo que llaman enfermedad arterial periférica, es decir, que no llega sangre suficiente a los músculos de las piernas porque están obstruidas. Es como si te dijeran que no me está llegando lo que necesito. Al caminar los músculos de las piernas necesitan más oxígeno, pero si estas arterias están parcialmente atascadas, obstruidas, este oxígeno no llega y aparece el dolor, los calambres y la pesadez. Lo curioso es que al detenerte el dolor desaparece, por eso lo llaman claudicación intermitente, porque va y viene. Y no es tampoco una cosa de la edad ni del clima, es una señal de que hay un problema circulatorio severo. No solo en las piernas, sino posiblemente también en el corazón. O sea que hay que prestarle atención y esto hay que consultarlo. Después tenemos otros signos que suelen pasarse por alto. Por ejemplo, la sudoración fría sin un motivo aparente. Sobre todo si se combina con el malestar en el pecho, una presión, que lo hemos comentado antes, o incluso con náuseas, y a veces incluso con vómitos. Las palpitaciones, sensación de latidos fuertes, rápidos y irregulares, pueden aparecer por el esfuerzo que hace el corazón para compensar la falta de oxígeno. También otro síntoma que puede aparecer es el de la hinchazón en los pies o en los tobillos, porque si el corazón bombea mal, la sangre se va acumulando, que no sale a la suficiente rapidez. También cambios de color o temperatura en manos y en los pies pueden indicar mala circulación, es decir, extremidades frías, pálidas, azuladas,
no siempre son normal. Es decir, que habrá que prestar atención a estos síntomas y consultar. ¿Y cuándo hay que preocuparse? Cuando estos síntomas son nuevos, son raros, inusuales o son progresivos. Cuando aparecen con el esfuerzo incluso en reposo. Cuando no mejoran con el descanso o persisten. Y también cuando se acompañan de más de una molestia. Por ejemplo, si tienes dolor, con fatiga, con disnea, lo que hemos comentado de la sudoración fría. Si todos estos síntomas se van añadiendo, más números tienes de que haya un problema serio. Si algo de esto te suena familiar, no te asustes, pero no lo ignores. Consulta al médico, porque mejor es una falsa alarma que pierdas una oportunidad importante que puede ser vital. ¿Cuáles son los mitos peligrosos sobre las arterias obstruidas? Ahora que ya hemos visto los síntomas reales, vamos a hablar de algo que puede ser incluso más peligroso que no tener síntomas. ¿A qué me refiero? Me refiero a creer en soluciones que no lo son. Porque en temas de salud lo que más daño hace no siempre es la enfermedad. A veces lo que más daño hace es la desinformación. Desinformación peligrosa porque parece lógica, porque viene del toda la vida o que te llega por WhatsApp o con la mejor intención del mundo, pero sin evidencia. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es repasar algunos de los mitos más comunes sobre las arterias obstruidas y cuidado, no lo digo para juzgar a nadie, todos hemos caído alguna vez en alguna creencia popular. Lo explico para que tengamos herramientas reales para cuidar de nuestra salud, que es lo importante y por lo que estamos aquí. ¿Cuál es el mito número 1? El creer que el limón limpia las arterias. Este es un clásico y hay muchos vídeos virales diciendo que tomar limón o limón con ajo en ayunas limpia las arterias, como si fuera un desatascador biológico. Y ojo, el limón es saludable. Si has visto mis vídeos sabrás que me gusta mucho desde que era pequeño, porque tiene vitamina C, antioxidantes, es refrescante y va bien en muchas comidas. Pero de ahí a decir que revierte una placa de ateroma en las arterias, hay un salto olímpico, es un salto mortal. Las arterias no tienen un grifo donde se le echa jugo de limón y salen brillantes por dentro. La aterosclerosis es un proceso inflamatorio, complejo, donde se acumulan grasas, colesterol, células inflamatorias en las paredes arteriales. Y aunque algunos alimentos ayudan a prevenir el avance, ningún alimento limpia una arteria que ya está obstruida. Esto es importante tenerlo en cuenta y no convertir un alimento que es bueno en algo que es supuestamente milagroso y que al final puede hacer que tengamos problemas. ¿Cuál es el mito número 2? Que con ajo o con té verde ya estoy protegido. Es otro clásico, el ajo. Y sí, el ajo tiene muchos compuestos beneficiosos como la lisina, lo he defendido en muchos vídeos, puede ayudar a reducir la presión arterial, tiene efectos antioxidantes, pero el problema no es el ajo en sí, pasa como con el limón que hemos comentado antes. El problema es creer que con un diente de ajo al día, que ya lo tienes todo hecho y todo solucionado. Es como pensar que porque te laves los dientes una vez, pues ya nunca más tendrás caries. No tiene sentido. La salud cardiovascular no depende de un solo ingrediente, sea el ajo o sea el limón que hemos comentado antes, sino del conjunto de la alimentación, el ejercicio, el descanso, gestionar el estrés, tu genética, si fumas o no fumas, de controlar la glucosa, es decir, el azúcar en la sangre, el colesterol, la presión. O sea que si te gusta el ajo, perfecto, pero no lo conviertas en un amuleto ni en algo milagroso porque no lo es. El mito 3 es que solo los mayores tienen arterias tapadas. Este es un mito que puede ser especialmente peligroso porque da una falsa sensación de invulnerabilidad a quienes tienen menos de 50 años. La aterosclerosis puede empezar en la juventud. Ya lo he comentado en otros vídeos y de hecho en autopsias que se hacen o se han hecho a soldados jóvenes se ha encontrado evidencia temprana de placas en las arterias. Es decir, que tenían 20 a 30 años y ya tenían lesiones. Eso sin síntomas. ¿Y sabes por qué? Porque el colesterol elevado, la presión alta, el tabaquismo, el sedentarismo no van a esperar a tu jubilación para hacer efecto. Y por eso esto no es una cuestión de edad, es una cuestión de riesgo que se va acumulando con el paso del tiempo. Después tenemos el mito 4,
que es el que nos dice que el colesterol malo causa todo. Y esto es un caso curioso porque es cierto, pero no del todo. Es cierto en parte. El colesterol LDL, el que llaman malo, sí que está implicado en el desarrollo de placas, pero no es el único culpable. Es como en una película. Hay un villano, sí que es verdad, pero que también es verdad que hay varios cómplices, no está el villano solo. Como la inflamación crónica, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el estrés oxidativo, todo esto mezclado también juega un papel muy importante que ya hemos explicado. Y si solo te centras en bajar el colesterol, pero sigues fumando, durmiendo mal, con la presión por las nubes o el azúcar descontrolado, el riesgo seguirá ahí y se va acumulando. Es decir, que el colesterol es un factor clave, pero no es toda la historia. ¿Cuál es el mito número 5? Es el pensar que si me siento bien, estoy sano. Este es un mito muy peligroso porque muchas personas que han tenido un infarto se sentían perfectamente bien el día anterior. Como ya he dicho antes, más del 40% de los eventos o sucesos cardíacos graves no presentan síntomas clásicos, es decir, que no presentan ni dolor en el pecho, ni brazo dormido, ni sudor frío. Y cuando aparecen los primeros signos pueden ser vagos, difusos, como fatiga, falta de aire o malestar general. Es decir, que sentirse bien no es garantía de que todo esté bien, especialmente si tienes factores de riesgo que se acumulan y hace años que no te haces una revisión o un chequeo. ¿Cuál es el mito número 6? Pensar que si no me duele el pecho no tengo problemas. Ya hemos visto antes que el dolor torácico o el dolor en el pecho puede ser un síntoma, pero su ausencia no significa ausencia de enfermedad. De hecho, las mujeres, las personas mayores, los diabéticos pueden tener infartos silenciosos o con síntomas atípicos o poco claros, como náuseas, debilidad, mareo o fatiga súbita. Que yo me he encontrado algún caso de este tipo. Esperar a que duela algo. Esperar a que duela algo para actuar es como esperar a ver humo negro antes de revisar el motor. El mito número 7 es que como hago deporte ya no tengo riesgo. Esto es un mito que nace de buena intención pero mal entendida. O sea, sí que es verdad que el ejercicio es uno de los mejores protectores del corazón y de la salud en general. Mejora la circulación, baja la presión arterial, reduce el colesterol, pero no es un escudo mágico. Es decir, que hay atletas, por ejemplo, que han sufrido infartos. Esto desde siempre. Y hay personas aparentemente activas que por genética, por mala alimentación, siguen teniendo placas arteriales y pueden tener un evento cardiovascular grave. El ejercicio sí que es un superpoder, pero solo si lo combinas con el resto, con lo que hemos dicho de la buena alimentación, el descanso, no fumar y los chequeos médicos correspondientes. En resumen, que no se trata de demonizar alimentos, ni de asustar a nadie, ni decir que no sirven para nada, porque sí que sirven, pero sí de entender que no hay remedios mágicos y milagrosos. Lo que sí que hay es una información, una prevención y una ciencia, y esto lo que pasa es que suena menos espectacular, pero al final es lo que realmente salva vidas. ¿Cómo saber si tienes arterias obstruidas? Es decir, si necesitas pruebas médicas o prevención. Ya hemos hablado de los síntomas que pueden alertarnos y de los mitos que nos pueden despistar. Ahora viene una pregunta que es importante, clave. ¿Cómo puedes saber si tienes las arterias obstruidas incluso si no tienes síntomas claros? Porque hay algo que no se dice lo suficiente. Esperar a tener síntomas puede ser esperar demasiado. La primera pregunta es si sirve un electrocardiograma. Esta es una buena pregunta. Es el famoso electro, el que te hacen con estos cables en el pecho, que te imprime una hoja que está llena de rayitas. Entonces, ¿sirve esto para detectar obstrucciones? Pues depende. El electrocardiograma puede mostrar si el corazón ya ha tenido un infarto o si hay alteraciones en el ritmo o en la conducción eléctrica del corazón. También nos puede dar pistas si hay falta de oxígeno en reposo. Pero si tienes una obstrucción parcial y no estás haciendo esfuerzo físico me refiero, en ese momento, lo más probable es que el electrocardiograma te salga normal. Así que no, el electro solo no es suficiente para descartar una enfermedad en las arterias, una obstrucción en las arterias. Entonces te preguntarás qué pruebas se piden en su lugar. O sea, ¿cómo se aborda esto? Aquí tenemos varias y cada una tiene su función. No todas se piden de entrada, pero te las explico como si fueran capas
de profundidad y se va pidiendo una, otra, según la necesidad que haya o según los resultados que vayan obteniendo. O los síntomas del paciente, por supuesto, si es que los tiene. Primero, la analítica de sangre. Aquí se mira el colesterol total, el LDL, el malo, el HDL, el bueno, los triglicéridos, la glucosa y otras cosas. Este es el punto de partida y sirve para evaluar el riesgo, además de la exploración del paciente. Después, la prueba de esfuerzo ergometría, que se hace caminando o pedaleando mientras te monitorizan con un electrocardiograma. Esto sirve para ver si el corazón recibe suficiente oxígeno cuando se le exige más trabajo, es decir, con un esfuerzo. Pedaleas o caminas por la cinta. Si hay un estrechamiento en las arterias coronarias, puede aparecer el dolor con cambios en el electrocardiograma y con fatiga. Esto es muy útil cuando hay síntomas leves o hay dudas clínicas, o para confirmar que es una angina de pecho con esfuerzo. La ecodoppler se usa para ver cómo fluye la sangre en arterias del cuello o de las piernas. Es muy útil si sospechas enfermedad arterial periférica, en las piernas sobre todo, para valorar también el riesgo de ictus por el cuello, y en una ecografía normal no mide el flujo y no lo verías. La angiotomografía coronaria, el TAC coronario. Esta es una prueba de imagen más avanzada. Usan contraste y un escáner que es muy potente para ver si hay placas en las arterias del corazón. Esto puede detectar calcificaciones o estrechamientos antes de que haya síntomas graves y es muy útil en personas con un riesgo intermedio y síntomas vagos. Es decir, es una prueba más que se hace para ir valorando. Después tenemos la angiografía convencional, que es lo que llaman cateterismo cardíaco, cateterismo coronario, que esta es la más precisa, pero también la más invasiva. Y a mí me la han hecho varias veces. ¿No? Se introduce un catéter por la arteria, normalmente desde la muñeca o desde la ingle, y se inyecta un contraste para ver exactamente dónde están los bloqueos que pueda haber o las arterias tapadas, concretamente en el corazón, en las coronarias que alimentan el músculo cardíaco. No se hace de rutina esto, solo se indica si hay una evidencia clara de que tienes una enfermedad coronaria o síntomas severos o es una situación ya importante. Sería una última fase. ¿Cuándo deberías preguntar o pedir una prueba aunque no tengas síntomas para que lo valore el médico? Pues es una buena pregunta y la respuesta dependerá de tus factores de riesgo que se acumulen. Es decir, si tienes varios de los siguientes, deberías consultar con el médico para valorar estudios. ¿Cuáles son? Algunos los he comentado ya: el colesterol alto, tener hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo, tener una historia familiar de infartos o de ictus, una edad mayor de 50 años en mujeres o de 45 en hombres. Y aunque no tengas síntomas, si marcas varias casillas de lo que he comentado, mejor es prevenir, consultar para que te haga una revisión. Recuerda que hay personas que han tenido un infarto con colesterol normal y otras que se sentían perfectamente hasta que dejaron de sentirse bien. Y si no tienes síntomas ni factores de riesgo, ¿qué haces? Pues entonces lo más probable es que no necesites pruebas avanzadas, porque esto es algo escalonado según la situación, pero aún así hacerte controles de vez en cuando de la presión arterial, cuando te recomienden, o de la glucosa o del colesterol, cada cierto tiempo, según la edad que tengas, pues es recomendable. Es como hacerte una revisión técnica del coche. No es que el motor suene raro en ese momento, sino que quieres evitar que lo haga algún día, que empiece a sonar raro y que te tengas un disgusto. Pues con nosotros pasa lo mismo. La conclusión es que no esperes a que el cuerpo te dé un aviso a gritos, sino escucha cuando te susurra, porque si actúas a tiempo podrás evitar muchas complicaciones más adelante. Y recuerda que estas pruebas no son para que te asustes, son para darte tranquilidad. Si hay algo, mejor saberlo cuanto antes, sin esperar a que sea demasiado tarde. La siguiente pregunta es: ¿cómo cuidar las arterias de verdad, sin mitos? Hasta ahora lo que hemos hecho es hablar de síntomas, de mitos y de cómo saber si algo no va bien. Pero nos falta lo más importante: ¿qué puedes hacer tú para mantener tus arterias sanas, incluso si ya tienes ciertos factores de riesgo? La buena noticia es esta: que no necesitas hacer cosas raras, ni seguir modas extremas, ni vivir con miedo. Lo importante está en pequeños cambios sostenibles, en decisiones realistas, que aunque parezcan simples, tienen un impacto enorme a lo largo del tiempo. En primer lugar, como siempre, la alimentación. Más importante que un solo alimento milagroso, empecemos por lo básico.
lo que comes cada día. No lo que tomas una vez a la semana por si acaso, sino lo que repites sin darte cuenta. Y aquí algo que conviene recordar es que ningún alimento individual, ni el ajo, ni el limón, ni el jengibre, te puede proteger si el resto de tu dieta es un desastre. O sea, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que sí te protege, y está respaldado por decenas de estudios, son los patrones de alimentación saludables. Por ejemplo, ¿cuáles son estos patrones? Pues, en primer lugar, la dieta mediterránea, que en otros vídeos ya he hablado y en otros artículos, que es rica en vegetales, en legumbres, en frutas, en aceite de oliva virgen extra, en frutos secos, en pescado. Es una dieta muy recomendable en general, que hay diferentes variedades, pero bueno, esto es un resumen. Tenemos la dieta DASH, que es parecida a la anterior y está diseñada para controlar la hipertensión, que tiene poca sal, tiene muchas verduras, tiene lácteos, alimentos bajos en grasa, cereales integrales. ¿Y sabes qué tienen en común estas dietas? Que no eliminan grupos enteros de alimentos, ni demonizan un nutriente. No te dicen que hay que ayunar 48 horas bebiendo solo infusiones. Es decir, que son sostenibles, son variadas y lo más importante es que reducen el riesgo cardiovascular. Y si no puedes hacer todo de golpe, empieza por lo básico, que sería comer más frutas y verduras frescas, el comer menos ultraprocesados, el añadir menos azúcar y si puedes cocinar en tu casa, pues mucho mejor. Esto, hacerlo poco a poco, pero siendo constante. Empezar por pequeños pasos y así ir avanzando. En segundo lugar, es muy importante el movimiento, la actividad física. Es el gran antiinflamatorio natural. ¿Sabes cuál es uno de los mejores protectores del corazón? Caminar. Algo tan simple como eso. Y si puedes caminar 30 minutos al día, mejor. Y si puedes hacer algo que te guste para mover el cuerpo, como bailar, nadar, andar en bici, subir escaleras, perfecto. El sedentarismo, estar parados todo el día, esto es un veneno. Un veneno lento para el cuerpo. ¿Qué mejora la actividad física regular? La circulación sanguínea, la sensibilidad a la insulina, que esto ayuda a que esta insulina haga más efecto y el azúcar esté más estable. El perfil lipídico, la presión arterial y también mejora el estado de ánimo, que influye también en la salud y en la salud cardiovascular. Es decir, no necesitas correr maratones, lo que has de evitar es pasarte sentado 10 horas al día. O sea, es simple. En tercer lugar, el tabaco. No hay dosis segura de tabaco. Aquí no hay debate. Fumar endurece las arterias, las inflama, favorece la formación de las placas que hemos comentado antes. Y da igual. Da igual si es tabaco rubio, si es tabaco negro, si es en pipa, si es en vapeador o si es en forma de solo fumo uno al día. No existe una cantidad de tabaco que sea segura para la salud en general y para el sistema cardiovascular tampoco. Y si estás intentando dejarlo, pide ayuda si te hace falta. Hay terapias de grupos, hay incluso aplicaciones, pero si no lo intentas, nada cambia. En cuarto lugar, es muy importante tener en cuenta el descanso y el estrés, que son los grandes olvidados. Ya lo hemos dicho muchas veces que dormir mal o vivir en un nivel de estrés constante afecta al corazón y a los vasos sanguíneos. No te afecta directamente como si fuera un cuchillo, pero sí como una gotera constante que va haciendo mella y va dañando. El colesterol elevado, la falta de sueño reparador, la tensión y estrés crónico, todo esto contribuye a la inflamación y a lo que llaman disfunción endotelial. Así que hay que cuidar tu descanso, no es un lujo ni una moda zen, es parte de un tratamiento preventivo. Es decir, dormir bien, el desconectar, relajarse, tener momentos de pausa. Esto también limpia por dentro. No te limpia las arterias, en sentido literal, pero sí que favorece un ambiente que hace que haya menos daño. Los suplementos. ¿Qué pasa con los suplementos? Pues es una buena pregunta. Los suplementos tienen algunos un poco de evidencia, como los omega 3 de calidad o los esteroles vegetales, pero sin excederse porque pueden dar problemas, pero el efecto es modesto y no sustituyen un estilo de vida saludable y una buena alimentación. Hay otros que se venden como extractos milagrosos, que no voy a repasar aquí, pero que tienen poca evidencia o ninguna. Y el mayor problema no es que si funcionan o no funcionan un poco o no funciona nada. El problema es tener una falsa sensación de seguridad o de protección y esto hace que bajes la guardia. Entonces, este es el problema. El consejo es que si vas a usar suplementos, quizás sí que te hagan falta, pero que sea con criterio. Es decir, buscar un asesoramiento profesional, utilizarlos como complemento, pero no como una excusa para no cambiar nada. Es decir, que esto es importante.
Después tenemos la medicina natural o integrativa. ¿Qué pasa con esto? Pues aquí también conviene matizar. Hay muchas terapias naturales que son útiles como apoyo, la fitoterapia y ciertas infusiones, que yo he comentado muchísimo aquí. También las terapias de relajación, la alimentación consciente, que de relajación y meditación he hablado en el otro canal, pero dentro de un enfoque integral y sin plantearlo como un milagro. Así que aquí la idea es sumar y no hacer las cosas porque suenan bonito, de moda o tal. Es decir, que esto no es alternativo contra convencional, que esto ya lo he dicho otras veces, es buscar lo mejor de ambos mundos, que lo que tenga evidencia y sentido común. Y además, cuando hay evidencia de que algo funciona, al final acaba integrado dentro de la medicina convencional, que es de lo que se trata, de curar. Entonces, aquí la conclusión es que no hay que hacer todo perfecto y que si puedes empezar hoy una cosa, mejor que empezarlo mañana. Y lo importante es no ir dejando las cosas, ir empezando poco a poco y ir convirtiendo tu vida y cuidando las arterias que no te piden la perfección, pero lo que sí que te piden es constancia y paciencia, poco a poco. En este vídeo te he hablado de la aterosclerosis y de las placas de ateroma que se acumulan en la pared interna de las arterias, que en realidad esta es la enfermedad que mata a más personas del mundo, incluso más que el cáncer. Te dejo aquí un vídeo en el que profundizo en las causas, los factores de riesgo de esta enfermedad y cómo podemos prevenirla. Es un complemento a este vídeo y te ayudará a profundizar si quieres tener un mayor conocimiento. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.